Historias de Melk, la historia a grosso modo. Hola amigos. ¿Conocéis a Hans Christian Andersen, a Charles Perrault, a los hermanos Grimm, los cuentos de Caperucita Roja, de Hansel y Gretel? Pues la historia que vamos a traer hoy parece un cuento de estos, pero no. Lo que pasó hoy pasó de verdad. Vamos a coger el DeLorean y nos vamos a la Francia profunda, a la Francia de la segunda mitad del siglo XVIII, 25 años antes de que ocurriera la Revolución Francesa. Pero a esta parte de Francia no han llegado las ideas de la Ilustración. Hoy nos vamos a mover entre prados, aldeas casi deshabitadas, valles que caen en picado y sobre todo mucha niebla. Acompañadme a Gévaudan, en el centro sur de Francia, una de las regiones más pobres y olvidadas de todo el reino, donde aquí se juntan la realidad, los mitos y la leyenda. Soy Tony de Melk. Sentaros junto a mí al calor de la hoguera, que hoy os voy a contar una historia, que aunque parezca un cuento o una historia de terror, lamento deciros que ocurrió de verdad. Vamos a conocer a la bestia de Gévaudan, que durante 3 largos años aterrorizó a toda la región. A trancar bien la puerta, que esta bestia no conoce el miedo. Empezamos. Primero vamos a ver cómo es la región de Gévaudan. Actualmente ya no se llama así, es el departamento de Lozère. Es una zona muy triste, muy pobre, agreste, rodeada de montes, con el suelo granítico, donde los inviernos son muy duros y muy largos. Las primeras nevadas suelen llegar ya en septiembre, y hay años que duran hasta mayo. Esta zona, la niebla es casi permanente, porque hay muchos humedales y zonas pantanosas. Y aquí la tierra no da para muchas alegrías. El cultivo casi es de subsistencia. El suelo, al ser tan granítico, es muy pobre, no es fértil. Y la mayoría de los habitantes viven de la ganadería y el pastoreo. No hay grandes bosques, pero los que hay son muy densos. Son pequeñas islas de bosques, rodeadas de prados, pero que entrar allí es como entrar en la noche. Los pueblos están separados por kilómetros. La densidad de población es muy baja. Y llamarlos pueblos es ser demasiado generoso. Son aldeas de 4 casas mal contadas. Aunque no se parece, a mí esto me recuerda mucho. No sé si habéis visto la película Asbestas. Me recuerda mucho a esa Galicia rural. Aquí la gente en su mayoría es analfabeta y muy religiosa. Aquí, si eres un joven pueblerino del Gévaudan, olvídate de estudiar. Aquí los chavales están para ayudar en la economía de la casa. Y en esta historia, esto es muy importante, porque aquí trabajar la tierra es muy duro. Ya os he dicho que es muy granítica, no es nada fértil, y los chavales, la forma de ayudar es pastoreando. Es mucho más sencillo para la familia que el chaval o la chavala, el joven, se lleve a las ovejas o a las vacas a los prados de las montañas cercanas, y mientras ellos están cuidando a los animales, los padres están trabajando la tierra. Gévaudan está olvidada por el reino de Francia. No es una tierra que produzca,
no está cerca de ninguna frontera. Realmente no aporta nada al reino. Esto es Francia, pero es Francia de aquella manera, que casi no se habla el francés. Aquí se habla un dialecto del occitano. El francés lo habla muy poca gente. Esto crea una visión desde París, Versalles, que los yevodanenses, vaya nombre, son unos paletos pueblerinos. Pues ya estáis viendo cómo es la situación. Zona pobre, zona triste, zona fría, zona aislada. Y ahora vamos al lío. En 1764, en abril, mayo, se empieza a hablar de que un lobo muy grande está atacando a pastores. De momento no ha muerto nadie, pero el 30 de junio cambian las cosas. Jeanne Boulet, una muchacha de 14 años que estaba pastoreando, es encontrada con la garganta destrozada. Que un lobo ataque no es tan raro. Francia está plagada de lobos. Se calcula que hay una población de unos 20.000. Pero que solo haya atacado el cuello y la cabeza, eso ya es sumamente extraño. Lo normal sería que este lobo devorara a la víctima, pero solamente ha atacado el cuello y la cabeza. El párroco, el que firmó el acta de defunción, en sus notas no habla de un lobo, dice la fiera. Esto nos lleva a pensar que antes ya habían pasado cosas raras. No es la novedad. Aparte, este ataque es bastante raro porque Jeanne estaba con sus animales. Lo habitual sería que un lobo que se atreviera a atacar, atacaría antes a la vaca o a la oveja antes que a un humano. Pero el caso es que se olvidó de los animales y solo atacó a la chica. Un mes después aparece la segunda víctima. Cada vez hay más ataques. Y el 7 de octubre aparece el cuerpo de Anne Roland. Y la diferencia es que esta vez estaba decapitada. ¿Qué lobo tiene una fuerza similar para hacer eso? Ya los campesinos se organizan y hacen batidas de caza. Y se encuentran a la bestia. Ya es llamada así, la bestia. Y logran herirla, pero la bestia huye. Y aquí es cuando tenemos la primera descripción de la bestia. Es más grande que un lobo, tiene el morro achatado, el pelo rojizo, con una cola muy larga, y este pelo está crespado, con líneas negras en el lomo. Si es un lobo muy raro. Los críos ya no salen solos a pastorear. Ahora los padres hacen que salgan en grupos. Las batidas no dan el resultado esperado. Se han cazado muchos lobos, pero ninguno concuerda con la bestia. Y los ataques se siguen sucediendo. Porque a diferencia de los lobos, parece que esta bestia no tiene miedo al ser humano. Un lobo, si ve a un humano, se irá. Pero esta bestia no. Es que incluso se aventura dentro de las aldeas, a plena luz del día. La gente se encierra en sus casas. Se dan casos de que ha entrado dentro de establos, no para cazar a la vaca, a la oveja, sino para cazar al humano que está dentro. La nobleza de Gévaudan ofrece una recompensa de 2.000 libras. Y si la producción de esta zona es escasa, con todo esto la situación es peor. Ya muchos padres no dejan salir a sus hijos al campo,
apenas salen de casa. Porque estas aldeas tan aisladas están dejadas de la mano de Dios. Por suerte los ataques de la bestia no siempre son letales. En septiembre de 1764, un muchacho, Jean-Pierre Lelias, de 12 años, se ha librado por los pelos. Estaba con sus vacas en un prado. Apareció la bestia y el chaval, con una mentalidad muy fría, en vez de huir al bosque, se refugió entre las vacas. Las vacas que estaban acostumbradas a los lobos, cuando tenían un mecanismo de defensa, que era que hacían un círculo con los cuernos mirando hacia afuera para defenderse de los lobos, y el chaval se metió dentro. Pues la bestia estuvo rondando a ver cómo podía entrar y coger a Jean-Pierre, y las vacas lo evitaron. A finales de año, el obispo del Gévaudan, Gabriel Florent de Choisy-le-Beaupré, que a su vez es conde de Gévaudan, envía una carta a todas las parroquias para que sea leída en las misas. La justicia de Dios, dice San Agustín, no puede permitir que la inocencia sea infeliz. El castigo que os aflige debe tener, por tanto, un principio en vuestros pecados. ¿Qué habéis hecho para merecer que esta fiera venga a devorar vuestros hijos y a sembrar el espanto en vuestras familias? Ojo, que aquí manda un mensaje también a los jóvenes pastores. Es el brazo de Dios, ese brazo que vuestras iniquidades han armado con el furor, el que envía esta fiera para golpearos. Ella os busca, os alcanza y os desgarra, porque habéis abandonado la senda de vuestros padres y habéis despreciado las leyes del Señor. Bueno, la verdad es que tiene para todo el mundo. Tiene para los chavales, tiene para sus padres, incluso tiene para la nobleza y los cazadores. Inútilmente desplegaréis contra ella la fuerza de vuestras armas y la astucia de vuestros cazadores. Si Dios no detiene su carrera, ella continuará su obra de muerte hasta que vuestra conversión sea completa. Esta carta tiene mucha más importancia de lo que parece. Está culpando a la gente, a los jóvenes. Estos jóvenes que están cayendo como moscas están siendo culpados por la Iglesia. Los nobles locales, viendo cómo se está dando la situación, cogen al capitán de dragones, Jean-Baptiste Duhamel, para que haga batidas con sus dragones, una compañía, y busquen por todos los bosques y cacen a la bestia. Las noticias ya están saliendo de Gévaudan. Los periódicos franceses, muy sensacionalistas, empiezan a contar las aventuras de la bestia. Le atañen muchas más muertes de las que son realmente. Hay que ver un poco el contexto de cómo está la situación. Francia ha salido de la guerra de los 7 años contra Inglaterra, la ha perdido. Ha perdido muchos territorios en Norteamérica. El país se ha quedado en la ruina, que esta será una de las razones para la Revolución Francesa. Y esta historia es una distracción, porque la gente está muy caliente con las decisiones que ha tomado Luis XV. Pasemos al 12 de enero de 1765. 7 niños contra la bestia. Pensad que estos niños llevan unas varas para controlar el ganado. Y estos niños viajan juntos con sus animales para evitar a la bestia. Pues resulta que la bestia saltó desde un bosque cercano
y fue hacia el prado donde estaban estos niños. Logran evitar que les ataque. Estos palos que llevan atados cuchillos en las puntas para defenderse de esta bestia, pero hay un momento que la bestia logra coger a uno de los niños pequeños. Los demás niños quieren huir, pero Jacques Portefoix dice que no, que hay que salvar a su compañero. Y reúne a todos los niños y van a por la bestia. Y le empiezan a tirar cuchilladas a los ojos. Este ataque que hicieron los chavales hace que la bestia huya. Y consiguen salvar la vida del pequeño. El pequeño Jacques será premiado por el rey y le dará una educación, cosa que de los demás no tenían. Saltamos un par de meses. El 13 de marzo de 1765. La historia de Jean Jouvet. Esta historia es jodida, porque Jean Jouvet estaba con sus hijos en la puerta de su casa, en su aldea, cuando apareció la bestia. Jean Jouvet estaba con 3 de sus hijos, con los más pequeños. La bestia ataca a uno de sus hijos, el niño de 6 años. La madre salta sobre la bestia y empieza a intentar meterle los dedos en los ojos. La bestia se suelta y coge a la niña. La madre vuelve a saltar sobre la bestia, pero al final la bestia se lleva al más pequeño de todos, a Jean-Pierre. Un hijo mayor de Jean Jouvet, al escuchar los gritos, viene corriendo hacia su casa y con sus perros logran que la bestia suelte al pequeño Jean-Pierre. La bestia se va, pero Jean-Pierre está muy mal herido, tiene mordiscos en la cabeza y muere. A los pocos días muere. Tenía el cráneo destrozado. Esto provoca ya, esta historia, que Luis XV, en marzo de 1765, llama al mejor cazador de Francia, mejor cazador de lobos, Martín de Neval, y a su hijo. Estos cuando llegan se mofan de los pueblerinos. Ya, vosotros no sabéis, ya vengo yo a arreglarlo. Pues no tiene suerte. Y las noticias están recorriendo ya toda Europa. Los ingleses se mofan del rey. Dice, ¿cómo es posible que un animal se esté cargando a toda la juventud de una zona y no sepan cazarlo? Visto que de Neval no ha conseguido el objetivo, ahora el rey manda llamar a François Antoine, el mejor arcabucero de la corte. Organizarán batidas, estarán buscándolos. Y aquí surge otra heroína en esta historia. Marie-Jeanne Valette, la conocida como la doncella del Gévaudan, está cruzando un arroyo cuando la bestia le ataca. Ella, con su palo y su cuchillo, consigue herir a la bestia. También será premiada por Luis XV. El 21 de septiembre, en Chasses, François Antoine mata al lobo, consigue abatir a la bestia. Realmente la bestia no era tan rara, era un lobo. Un lobo sí, de grandes dimensiones. François Antoine se convierte en un héroe. Y por fin ha llegado la tranquilidad. Por fin ha muerto la bestia. Pero la verdad es que este lobo no se parece en nada a las descripciones. Parece un lobo normal, lo que muy grande. No tiene el pelo rojizo, no tiene rayas negras en el lomo, no tiene el morro achatado. Pero bueno, el rey, al recibir a la bestia, que la han llevado desde el Gévaudan a Versalles, ya da el asunto por zanjado.
ya se ha acabado el tema de la bestia del Gévaudan. François Antoine ha conseguido cazarla. Pues lamento deciros que esto no fue así. Sí, François Antoine ha matado a un gran lobo, pero no a la bestia. Y si Luis XV ha dicho que el asunto está zanjado, significa que está zanjado. Significa que la prensa no va a hablar más del tema, pero la gente y los jóvenes y las mujeres siguen muriendo en Gévaudan. En noviembre el rey ha declarado que la bestia ha muerto. Ahora están solos. Ya no va a venir nadie del ejército, el rey ya no va a enviar a nadie más y los ataques se siguen sucediendo. En 1766 continúan las batidas, continúan matando lobos, pero nunca encuentran a la bestia. Porque una zona como el Gévaudan, una zona muy amplia, con suelo granítico como os he comentado, con muchas cuevas, con muchas grietas dentro de los bosques, es casi imposible encontrarla. Y una bestia tan inteligente, una bestia que no tiene miedo al ser humano, una bestia que entra en los pueblos para atacar, se sienta sobre sus patas traseras y vigila al pueblo. Y los del pueblo no se atreven a salir. Pues durante todo 1766 siguen los ataques y sigue muriendo gente. En mayo de 1767, el Gévaudan está a punto de la insurrección. El marqués de Abcher, Jean-Joseph d'Abcher, organiza batidas serias. Y el 19 de junio de 1767 llega la batida final. Jean Chastel, un campesino de la zona, no un capitán de dragones, no el mejor cazador del reino, no el mejor arcabucero de Francia, un campesino, coge unas medallas de plata religiosas, las funde, hace balas con ellas y va a la caza de la bestia. Se encuentra con la bestia. La bestia se lo queda mirando. Jean Chastel reza unas oraciones, apunta a la bestia y la mata. La bestia no ha atacado a Jean Chastel. Jean Chastel se ha convertido en un verdadero héroe. Pero no para todo el mundo. Se llevan a la bestia para que la vea un cirujano. Esto se conocerá luego como el informe Marín. Y ahora ya ha muerto la bestia. De verdad, ahora sí que ha muerto la bestia. Y vamos a ver las teorías. Porque realmente, a día de hoy, no se sabe qué era la bestia. ¿Un lobo grande? Bueno, vamos a ver las teorías. La bestia, cuando ya muerta, cuando el cirujano Boulanger llegó para hacerle pues un análisis, ver cómo estaba, hacer este informe, el informe Marín, tardó unos días en llegar. ¿Y qué pasaba? Que la bestia estaba en estado de descomposición. Y no se sabe exactamente si era un lobo o otras cosas. Y ahora vamos a verlas. Se habló de un lobo grande. Se habló de manadas de lobos. Pero es que lo del lobo o manadas de lobos no tenía mucho sentido por cómo actuaba la bestia, las cosas que hacía, cómo devoraba a la gente, porque no las devoraba, se quedaban con las vísceras. Hay la hipótesis de un híbrido, de un lobo con un perro mastín, que tendría mucha más lógica, porque sería más grande que un lobo, podría tener ese pelo rojizo,
podría tener ese morro un poco más achatado y el no tener miedo al hombre. Hablan de que podría ser un híbrido de guerra, que este animal fuera criado para la guerra. Estos animales en las guerras se utilizaban para atacar al enemigo. Y entonces iban los puntos vitales, como puede ser el cuello. Las heridas, si os acordáis, os he explicado que varias veces fue herido este animal y no moría. Pues porque igual tenía una coraza de cuero, que es la que llevaban los perros de guerra. Se habló de una hiena. Las hienas, para un habitante del Gévaudan, sería como un animal traído del infierno. No han visto nunca una. Pero es que, bueno, como los ricos se aburren, esto de tener animales exóticos les gustaba. Les gustaba traer animales de otros sitios y tenerlos ellos, y que se hubiera escapado. No lo reconocería nunca un noble al que se le hubiera escapado este animal. Bueno, es una teoría, pero también cae por su propio peso. Porque las hienas tienen 34 dientes y un lobo tiene 42, que es exactamente lo que tenía la bestia. Aparte que las hienas en una zona tan fría, las hienas son del África subsahariana. Esto sería un poco extraño. Pero bueno, yo particularmente la hiena la descartaría. Y ahora vamos a hablar de los Chastel, de la familia Chastel. El gran héroe que mató a la bestia. Empecemos cuando caza la bestia. La bestia se lo quedó mirando. Un poco extraño que la bestia se quede mirando a una posible presa o a un posible enemigo. No lo atacó. Esto dio que pensar. Luego, Chastel no tenía buena prensa en la comarca. Era un tío muy huraño, era un tío, bueno, diferente, podemos decir. Él y toda su familia vivían como muy aislados. Por eso me recordaban un poco a las asbestas. El hijo estuvo en África. Se pudo haber traído algún animal o podía haber tenido un perro de estos de presa, el famoso híbrido. Luego tenemos una historia que mientras los dragones estaban buscando a la bestia, utilizaban a gente local, pues bueno, como guías. Los Chastel llevaron a estos dragones, a unos cuantos dragones, los soldados, los llevaron a una zona pantanosa y casi mueren. Porque como un rollo arenas movedizas y casi se mueren estos soldados. Los Chastel fueron detenidos y el tiempo que estuvieron en prisión en el pueblo cesaron los ataques. Vale. Al hilo de esto, la bestia existía, pero hay detalles que aún no os he contado. Detalles que no solo hacen pensar en la bestia. Hubo decapitaciones. La bestia, en sus ataques, arrancaba la ropa a jirones. Pero es que hubo víctimas que se las encontraron desnudas, con la ropa plegada en un costado, o la ropa tirada, pero sin un rasguño. Una bestia no sabe descoser un botón. Un animal no sabe hacer eso. Se habla de asesinos en serie que, aprovechando la coyuntura de la bestia,
pues saciaron sus más bajos instintos. Se habla de los Chastel, pero son cosas que nunca llegaremos a saber. Lo que sí que creo que queda claro que no solamente la bestia mató en Yavadán. La población local también habló de hombres lobo, pero claro, esto es, bueno, era superstición, era miedo, era leyenda, y esta yo la descartaría. Yo, sinceramente, la que más creo, viendo la documentación, viendo cómo es la del animal híbrido entre un lobo y un mastín. Tiene mucho sentido el no tener miedo a los humanos, el acercarse, esa parte del perro. Y ahora vamos a hacer unos números, una recapitulación de cuántos asaltos hubo. Hubo más de 200 asaltos en estos 3 años. Los muertos varían. Se habla de entre 80 y 113. Y unos 75 heridos con secuelas. Pues que a lo mejor le ha dejado el brazo inútil. Cosas así. Entre estos muertos, entre estos 80 y 113, la gran mayoría eran gente joven, adolescentes, niños y mujeres. No atacó a hombres adultos. ¿Y por qué hay una horquilla? Si todo está tan bien documentado, ¿por qué hay esta horquilla de muertos? Pues esto es gran parte en culpa del señor obispo. Porque este señor obispo, al culpar a la gente, al decir que era Dios que enviaba un castigo divino porque la gente no se había comportado bien, porque estos chavales no se habían comportado bien, o porque sus padres no se habían comportado bien, gente que se le murió un hijo o una hija, no lo achacaron a la bestia. No lo achacaron a la bestia porque esto iba a ser un estigma para ellos en el pueblo, en la región, en la comarca. Porque si la bestia te había atacado, es que tú habías hecho algo mal, eras un mal cristiano. Ibas a ser mirado con lupa el resto de tu vida. Siempre serás la familia que Dios envió un castigo contra ella. Y mucha gente enterró a sus hijos o decían que había sido atacado por un lobo cuando en realidad había sido la bestia. En Twitter, @melcaniano, con K. Y esta es la historia de la bestia de Yavadán. Pues la verdad es que qué miedo vivir allí. Qué miedo el no poder salir a la calle. Porque este bicho te estaba esperando. Porque vivía entre los bosques, pero no tenía miedo a salir al prado. No estaba seguro en ningún lado. Podía atacarte en cualquier momento. Le daba lo mismo, que fuera de día, que fuera de noche. La gente no salía de sus casas. Porque es que te lo podías encontrar en la puerta del pueblo. No había un lugar seguro. Y encima el rey, que este rey es el abuelo del que vino después, que digamos que también perdió la cabeza, Luis XVI. Luis XV, al ver el ridículo que estaban haciendo, que toda Europa se estaba mofando, sobre todo los ingleses, viendo todo esto, dio carpetazo al asunto y dijo, ya está acabado, ya no existe la bestia. Y la bestia seguía matando. Esta gente quedó desamparada. Los únicos que pusieron de su parte, al menos fueron los nobles locales, que otra teoría también decían que esto era una cosa de los nobles para desacreditar al rey, y bueno, porque se llevaban mal con él. No sé, no la veo demasiado factible. Pero bueno, pues vivir en Yavadán estos 3 años
tuvo que ser de una de las cosas más jodidas de la época. En fin, ya hubo siglos antes, habían pasado cosas parecidas, pero están menos documentadas y he preferido traeros esta, que también es la más conocida, aunque muy desconocida por otra parte. No es como Los Leones de Sabo. Ah, sí, sobre esto hay una peli, El Pacto de los Lobos, una peli de los 90 creo. Bueno, se coge más al rollo mágico, pero bueno. ¿Qué más? Pues espero que os haya gustado. Si no estáis suscritos al canal y os gustan estas historias, estáis tardando, porque si no, un día el algoritmo no os va a enseñar mis historias y os las vais a perder. Suscribiros, que no cuesta nada. Nada más. Espero que os haya gustado la historia de la bestia de Gévaudan. Y a ver qué os traigo en el próximo programa. Las redes sabéis cuáles son, que las tengo abajo en la caja de descripción, con las canciones, Twitter y todas las cositas. El mail, que nunca lo nombro, historiasdemelk@gmail.com. Y nada, nos vemos en el siguiente episodio. Así que un abrazo y adiós.